Vamos en esta oportunidad a describir las características de una pirámide recta de base regular para luego ilustrar su construcción y representación en un par de ejemplos resueltos tanto aplicando el método integral como aplicando el método aditivo de los que ya se ha hablado anteriormente. En primer lugar, hay que decir que una pirámide es un poliedro, al igual que lo es un prisma, pero básicamente con básicamente las siguientes similitudes. Tanto las pirámides como los prismas se caracterizan por contener una recta bien particular conocida como eje del sólido. En el caso de los prismas, este eje del sólido pasa por el centro de la base inferior y por el centro de la base superior, pero las pirámides carecen de base superior. Es decir, el eje del sólido va a pasar por el centro de lo que sería la base de la pirámide, la única base de la pirámide, y también por un vértice que vamos a denominar vértice principal del sólido, al cual convergen una serie de aristas laterales que provienen todas ellas de los vértices de base. En el caso de las pirámides rectas, que es el caso que nos ocupa, el eje del sólido es perpendicular al plano, denominémoslo delta, que contiene a cada uno de los vértices básicos o vértices de la base y por tanto también al centro O de dicha base. Por ello, la característica de pirámide recta. La base del poliedro, es un polígono regular de una cantidad n de aristas o de lados, denominados aristas básicas. En este ejemplo que estamos mostrando, se trata de una pirámide con base cuadrada y por tanto el número n es un número par, el número n es igual a 4. Pero bien pudiera ser n un número impar, por ejemplo 5, en cuyo caso pues nuestra pirámide tendría una base de número impar de lados, pero sigue siendo una base regular y por tanto la pirámide sigue siendo una pirámide recta de base regular. Aparte de la base, la pirámide tiene una cantidad n de caras, es decir, tantas caras laterales, un número n de caras laterales, que es igual al número de aristas de la base, y todas estas caras laterales son triángulos isósceles, como por ejemplo la cara ABV o la cara CDV o la cara BCV. Todas ellas son triángulos isósceles que pudieran ser equiláteros en caso de que las longitudes de las aristas laterales fueran del mismo tamaño que las aristas básicas. Por supuesto, la menor distancia del vértice principal V al plano de la base es lo que se conoce como la altura del sólido, que es también la distancia entre los puntos O, centro de base, y V, vértice principal del sólido. Cada cara lateral, por supuesto, se compone de dos aristas laterales y una arista básica, que como dijimos es, por tanto, un triángulo isósceles que pudiera llegar a ser un triángulo equilátero, nunca escaleno. Al igual que en el prisma, en las pirámides puede identificarse un corte muy especial realizado por un plano que pasa por el eje del sólido y por uno de los vértices de la base. Si conocemos este corte denominado sección principal en un sólido como una pirámide, entonces vamos a conocer todas las dimensiones fundamentales del sólido. ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales del sólido? Pues en primer lugar, la que tiene que ver con la magnitud de la base, es decir, pudiéramos hablar de una arista básica, esa longitud es fundamental, o bien para el caso en que la base tenga un número n par, la diagonal de esa base, y para el caso de que el número de lados sea impar en la base, pues no es tanto diagonal, sino la altura de una cara es también una distancia representativa de la magnitud de dicha base. Y la otra magnitud fundamental es la altura del sólido, que es independiente del tamaño de la base.
Como decíamos, en la sección principal se encuentran esas dimensiones fundamentales. Supongamos que la pirámide tiene una base hexagonal, la sección principal se produce por el corte de un plano que, como dijimos, pasa por el eje del sólido y por un vértice de base, por ejemplo B. Este plano, que es uno de los planos que produce una sección principal en esta pirámide, es perpendicular al plano de base en tanto que contiene al eje del sólido. En una pirámide existen tantas secciones principales, en una pirámide cuya base tenga un número par de lados, existen n entre 2 secciones principales, todas ellas idénticas, por supuesto, que son triángulos isósceles en la gran mayoría de los casos. Isósceles puesto que ese triángulo, sección principal, está compuesto por 2 aristas laterales y una diagonal de base. Para el caso de un número impar de lados en la base, la sección principal, nuevamente generada por un plano que contiene el eje del sólido y a uno de los vértices de la base, esa sección principal en este caso es también un triángulo, pero no isósceles, es un triángulo escaleno. Y escaleno puesto que está constituido por una arista lateral, en este caso BV, la altura de una cara lateral, en este caso el segmento MV, y una de las alturas de la base, en este caso MB. Por tanto, se trata de un triángulo escaleno. Pudiéramos hacer una proyección para lograr ver en verdadera magnitud esa cara, esa sección principal. Y aquí podemos apreciar cómo la sección principal de la pirámide, que tiene base n impar, en este caso una pirámide de base pentagonal, es un triángulo escaleno. Bien, naturalmente también en el caso de las pirámides con número impar de lados en la base, el plano que contiene la sección principal, o que produce la sección principal, es perpendicular al plano de la base, puesto que contiene al eje del sólido. Nosotros podemos, como ya he señalado, variar el tamaño, por ejemplo, de la altura del sólido, sin que esto tenga relación con el tamaño de las aristas del sólido. Es decir, son valores completamente independientes, tanto en la pirámide como en el prisma, de manera que debemos tener en consideración este hecho a la hora de establecer los datos del ejercicio y el procedimiento de solución de cada uno de los problemas que se nos puedan presentar.